Está encendido, ¿se escucha bien? Sí, sí se oye, ¿verdad? Por ahí. Ah, vale, recién me entero. Ay, Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, sí. Quiero compartir con vosotros un texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 13. Vamos a leerlo primero, para más o menos que nuestras mentes vayan empapándose un poquito de la palabra de Dios. Y en el capítulo 13 de Hebreos vamos a leer a partir desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Y vamos a hablar acerca de uno de los dos peligros muy latentes que tiene la iglesia, uno de ellos, que lo ha tenido durante toda la historia, lo ha tenido Israel, lo ha tenido en especial la iglesia, y como no podía ser menos, lo tenemos nosotros también a diario. Y lo vamos a ver, ¿sí? Dice así, vamos a leer primero. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar, de cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesa su nombre. Amén. Miren, dos grandes batallas ha tenido la iglesia durante toda la historia, que ha tenido que constantemente ir peleando. Y el día que la iglesia ha creído que no ha tenido que pelear es cuando el enemigo ha ganado terreno, se han introducido en la iglesia. La primera son las herejías. Ya no más nacer la iglesia. ¿Se acuerdan? En Hechos 15 ya tuvo que la iglesia formar un concilio, el concilio de Jerusalén, para declarar y decidir: no, hermano, la salvación es por gracia, no porque te circuncides ni hagas esto, no, es por gracia. Bueno, y así ustedes saben a lo largo de la historia, cuando mueren los apóstoles, en la era, lo que se le llama la era patrística, ¿verdad? 300 o 250 años después, posapostólico, por llamarlo, hasta Constantino y demás, la iglesia ha tenido que ir luchando con un montón de herejía hasta el día de hoy. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del otro enemigo que la iglesia tiene. Y yo considero que es más sutil y por ende más peligrosa. Podría ser más peligrosa. Pero cuando tú ves un enemigo, lo estás visualizando y demás, sabes que está ahí. Y es acerca de la religiosidad. Y uno dice: bueno, yo no me considero religioso, y yo estoy en una iglesia donde se predica la palabra, donde avanzamos hacia adelante y demás. Pero déjame decirte que la religiosidad corre por nuestra corriente sanguínea. Todo, de todo. A menos que no seas un ser humano. Si somos seres humanos, la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Lo voy a explicar en palabras que nos coloquian. Es todo el intento humano para tratar de sustituir todo aquello que viene de Dios. ¿Sí? Entonces, esta carta que acabamos de, este pasaje que acabamos de leer, justamente va dirigido a una colectividad muy peculiar en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento había un montón de iglesias. Iglesia de Éfeso, iglesia de Galacia, los que están en los Gálatas y Corintios y esto, y cada uno tenía características particulares. Pero es que concretamente los hebreos
Era una colectividad que había básicamente 3 tipos de personas en esa colectividad que se autoproclamaban cristianos, seguidores de Cristo. Uno eran, evidentemente, los discípulos de Jesús, aquellos que habían nacido de nuevo, nacido de Espíritu, y evidentemente reflejaban el carácter de Cristo. Luego había otros que eran los judaizantes, que eran aquellos que sí estaban simpatizando con el cristianismo, no lo veían mal, pero todavía como que les pesaba más la ley que la gracia. Entonces ellos intentaron hacer un cóctel de ley, gracia, ley, que ya lo iremos viendo un poco más adelante, y que no solamente ellos no se les iluminó nada nuevo, es ortimañas del diablo, y que intentaban sustituir el poder del Evangelio, que es Cristo, en la cruz. Por eso Pablo decía: yo predicamos a Cristo crucificado. Para unos tropezadero, para otros locura, para nosotros poder de Dios. ¿Sí? Entonces trataban. Y luego había otros que estaban en la ambigüedad y que a veces eran influenciados por los judaizantes y a veces eran influenciados por el cristianismo auténtico. ¿Y les suena eso? A mí me suena. Y lamentablemente a mí me viene a la imagen de hermanos, no solo de aquí, porque aquí no pasa. Sino de hermanos también de hace muchos años también, que estaban como niños fluctuantes, movidos por todo viento de doctrina. ¿Sí? Esas son. Ahora bien, querido hermano, un ejemplo claro que tenemos en la Biblia es Jesús y los fariseos. Cada vez que tú y yo leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, y vemos a Jesús contactando con algún fariseo de alguna manera, eso siempre ha sido una confrontación entre la religión establecida, institucional, una institución establecida en la tierra, férrea, con sus dogmas, sus doctrinas y demás, frente a la vida espiritual, que se iba abriendo paso poco a poco en medio de toda esa férrea religiosidad humana, que no es otra cosa que ostentar, sustituir al Dios genuino de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y por qué me interesa y por qué a Dios le interesa predicar esto, que se hable de esto? Porque nosotros, hermanos, no estamos exentos, ni como iglesia, ni como individuos, de caer en esto. Yo recuerdo hace tiempo en mi vida, yo caí en parte en esto, porque era tan dogmático, porque cuando uno, querido hermano, cuando tú te aferras a una verdad, y esa verdad tú la defiendes a capa y espada, pero no en el espíritu, sino en tu fuerza, en tu parámetro, aunque sea una verdad, tú puedes caer en el error de estar apedreando a tu hermano por dicha verdad que tú consideras que es correcta. Y eso se llama religiosidad. Y es un dogmatismo. Y lo que yo hablo siempre, hermanos, miren, uno debe ser dogmático. Si uno realmente no confía en Dios y no está seguro de lo que cree, entonces es una persona que es duditativa, o sea, duda de lo que cree. Y es como las ondas del mar. Cuando la sana doctrina se conoce, se cree, se vive y se proclama, eso se convierte en dogma. Pero otra cosa es el espíritu dogmático. Otra cosa es el espíritu dogmático. ¿Me explicar? Otra cosa es agarrar con la Biblia y darle bibliazo a la gente para que dicha verdad de Dios sea en. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿sí? Entonces, vemos eso. Por ejemplo, miren, hermanos, antes de introducir el tema del texto, a mí me gusta poner botones de muestra. ¿Se acuerdan el relato de Jesús y Pedro? Cuando Jesús le dijo: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Así durante 3 veces le pregunta, ¿verdad? Ahí hubo una confrontación sana, pero hubo una confrontación. Porque tenemos al Pedro religioso,
que solo había conocido el filos, es decir, el filé, el amor fraternal, porque todavía no había experimentado el ágape de Dios, porque todavía no había pasado por Pentecostés. Entonces ese Pedro, muy religioso él, cuando se lo ve a Jesús, Pedro, ¿me amas espiritualmente? Claro, nosotros cuando lo leemos en nuestra Biblia, solo le pregunta si le ama, pero literalmente Jesús le estaba diciendo, Pedro, a ver, vamos a ver si estás bien posicionado. ¿Tú me amas espiritualmente? Y Pedro le responde, yo te amo filialmente, no te puedo amar espiritualmente, parafraseando el texto. Por eso le pregunta 3 veces. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Jesús, una vez más de tantas, le hace ver, le confronta con su propia incapacidad, por muy religioso que sea, de cumplir con el único y más grande requerimiento de Dios: amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. No pudo. De ahí que vemos que Pedro luego se humilla, porque os puedo asegurar, hermano, que el día de Pentecostés, cuando nosotros leemos y nos imaginamos el Espíritu venir y todos ahí, wow, hablando en lengua, qué lindo todo, ¿no? El poder de Dios y demás. Te puedo asegurar, hermano, que cada vez que la presencia de Dios se manifiesta en una vida, no sé todos los elementos que hay, pero sí te puedo asegurar uno de ellos: que Dios te humilla. Dios nos humilla. Nos deja por la altura del reino. Porque cuando la presencia de Dios es real en mi vida, ahí es cuando yo veo mi verdadera condición. Pobre pecador, hombre vendido al pecado, y que necesita de la gracia todos los días de Dios. Y bueno, y así vemos, por ejemplo, el joven rico. Venía el joven rico, ahí religioso él, y encima le dije, sí, pues Jesús dice, cumple Dios. No, yo cumplo los mandamientos de la. Se fue entristecido porque Jesús le confrontó con su incapacidad para cumplir con los requerimientos de Dios y tuvo que salir. Y así vemos constantemente Jesús, y cada vez que Jesús se hablaba a alguien, y sobre todo los religiosos, los humillaba, les cerraba la boca. ¿Por qué? Porque ¿saben una cosa, hermano? La religiosidad no puede sobreponerse a la vida del Espíritu. Y es ahí el punto en el que yo quiero llevar este mensaje. La vida espiritual, en que lamentablemente a muchos creemos tener, y que sí, evidentemente tenemos, pero la vida del Espíritu se manifiesta en una de las cosas, la renovación espiritual. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que no somos muy sabios, ni muy fuertes, ni muy poderosos en la carne, ¿verdad? Entonces lo que Dios viene a implantar es esa vida espiritual que el hombre necesita. Y justamente el texto que hablaba Ariel, ¿saben cómo veo yo la manifestación de Jesús en la tierra? O mejor dicho, de Dios enviando a su Hijo Jesús, como diciendo, no hagan más nada, me voy a hacer cargo. Venga, haceros un lado, porque no habéis dado ni una habéis dado, por muy religioso que se considere. Y aquí Jesús, cuando vino primero a mostrar la incapacidad propia nuestra del ser humano, que no servimos más que para pedirle por favor a Dios que nos ayude, y para pecar. Eso sí somos expertos en pecar. Segundo, hacerse cargo, porque no había nadie que podía hacerse cargo para esto. Y tercero, apuntar la causa, que es el pecado en nuestra vida. ¿Sí? Así que ya ante eso toda boca se cierra, y el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tiene oído y oye, se humilla delante de la presencia. Ahora, miren lo que dice el versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí primero no está hablando de pastores propiamente dicho. La palabra que emplea en el original son los que enseñaban la palabra. Y ahí mete maestros, líderes, ancianos, todos aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra. No concretamente eran pastores todos. Ahora, ¿por qué? Cuando el autor de Hebreo escribe esto, es muy posible que esta gente ya había muerto. Y lo que el autor de Hebreo le está diciendo, dice, estos que murieron y que enseñaron la palabra, fíjense cuál fue el resultado de su fe, dice, acordad de estos de los que os guiaban, que os hablaron la palabra de Dios,
considerar cuál haya sido su resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Sabe qué, hermanos? Miren, como cristiano uno por la vida puede pasar por alguien que ha tenido un buen testimonio. Y eso ya, de decir, el día que yo, por ejemplo, que Julio ya no esté, y digo, qué buen hombre fue Julio, ¿no? Qué amor tenía por la vida. ¿Y cuánto aguantaba, hermano? ¿Con qué amor? Pero ¿saben una cosa más loable para Dios? Es aquellos que se encargaron de enseñar la palabra a otros. Y que cuando ya no están, esa verdad del Evangelio queda como una antorcha encendida en el tiempo, en donde ayuda a preservar a la iglesia de los embistes del diablo. Por eso esta gente, cuando el autor de Hebreo le dice, miren sus enseñanzas, sus conductas e imiten su fe, es eso lo que queda en el tiempo, eso es lo que trasciende todo lo que nosotros queremos y creemos en Cristo. Es el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, cuando el autor de Hebreo, que como decía Rey, yo también considero que es Pablo, pero bueno, para no herir sensibilidades, vamos a decir autor de Hebreo, ¿sí? Bueno, el autor de Hebreo, cuando dirige estas palabras, no nos olvidemos que se lo está dirigiendo a esta colectividad que no tenía, y luego vamos a ver los otros versículos donde enfatiza aún más, en donde decía, porque saben una cosa, que realmente con respecto, porque lo vamos a desarrollar más adelante, con respecto al conocimiento, no se trata de saber mucho, sino de saber bien. A mí no es tan interesante conocer tanto, y la mitad habría que evaluarlo, a ver si es así, que conocer poco, pero dar al blanco. Porque en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, esa es la que nos va a llevar hacia adelante, que es todo lo que tiene que ver con la fe. Y saben que diciendo esto, encontramos que hay 3 tipos de predicación, básicamente. Está la predicación que te recuerda. La que te recuerda que Dios dice que busca la santidad de Dios, por ejemplo, y que te recuerda que uno tiene que vivir consagrado a Dios, que nos recuerda no dejar de congregar como algunos tienen, porque nos están recordando cosas. Hay otra predicación que es la que te proyecta, es la que te alimenta de tal manera en donde tú ya puedes dar un pasito de fe más hacia adelante. Porque el justo por su fe vivirá. La fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír y por la palabra de Dios, que es muy interesante eso. Porque no es solamente oír la palabra, es que la palabra haga algo. Porque si yo oigo la palabra, ya está, ya tengo fe. No, la palabra tiene que hacer algo. Y si no hace por lo cual ha sido enviada, que es el Espíritu Santo que ministra, por más que oigamos, oímos pesadamente. Por lo tanto, hermano, ese alimento, esa palabra te proyecta y te ayuda a avanzar. Hay predicaciones que te ayudan a enraizarte, a anclarte y a fundamentarte, sí. Pero otras te proyectan y es la que necesitamos avanzar. Y es la que te ilumina, la iluminación de nuestro entendimiento, de la que Pablo dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, etcétera, etcétera. Mírenlo, el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Saben una cosa? Aquí el autor no está hablando de la inmutabilidad de Cristo, que lo es. Pero en este pasaje no está hablando de la inmutabilidad, sino que está hablando de la veracidad de las enseñanzas de Cristo. De la veracidad de que las enseñanzas de Cristo son como la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Son eternas y que son las mismas enseñanzas que Jesús enseñó y son las que sigue enseñando. Por lo tanto, como decía Pablo a los Gálatas, me maravillo de que habéis abrazado otro evangelio, ¿no? De que si tan pronto sigáis otro evangelio, no que hay otro, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo en nuestros corazones y demás, si es así,
yo lo voy a vivir en mi vida de manera apasionada. Y no me podré callar. Testificar, hablar de uno, hablar de otro. ¿Por qué? Porque esa es la abundancia que hay en mi corazón. Y este texto, el versículo 8, es muy usado en algunos lugares para decir que como Cristo fue el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto lo que Jesús hizo cuando Él estuvo en la tierra es lo mismo que va a hacer hoy y es lo mismo que va a hacer hasta que Él venga. Por lo tanto, es un versículo sacado de contexto para respaldar de milagros, sanidades. Y Dios hace milagros, amén, claro que sí, Dios es poderoso. Pero si nos olvidamos la finalidad que tienen las señales y los milagros, ahí perderemos el norte. Porque yo lo que siempre digo es esto: cuando un cristiano está buscando señales, es o porque no encontró a Cristo, pero les gustan las señales, o porque Cristo no le es suficiente para su vida. Los medios de gracia establecidos por Dios no les es suficiente. Por lo tanto, está tratando de buscar. Y con eso no significa que Dios no haga milagros. Dios hace milagros como cuando Él quiere, donde Él quiere, en momentos determinados. Pero la iglesia no está ordenada por Dios a que sí o sí tiene que haber milagros. Por lo tanto, como Jesús fue el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues hoy sigue haciendo. No, está hablando de la enseñanza. Pero los que enseñan esto se olvidan del versículo 9. Vamos a leerlo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Y esto nos lo está diciendo todos, hermanos. Miren, si el alimento que yo recibo, tanto en mi devocional personal, como en la predicación que yo hago el domingo, a mí no me enraiza en Cristo, no me cimenta en Cristo y no me proyecta para vivir una vida de fe. Por lo tanto, ese alimento que yo estoy recibiendo, yo aquí lo escribí en la nueva versión internacional. Mire cómo dice la nueva versión internacional. Dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes la comen. Es decir, alimentos insustanciosos. Alimentos que no tienen sustancia, no tienen nutrientes, para que nuestro desarrollo y vida espiritual crezca. Por lo cual, esa es la otra predicación, la que no habla mucho y no te dice nada. En la que se basa para que haya floripondio, para que haya adornos y demás, la visión del año, y se habla de visiones, no me refiero de sueños, me refiero de lo que la iglesia debe ser proyectada, y hablan de aquí y de allá, y es todo filosofía humana. Yo he estado años así, sin darme cuenta. O bien morar, pero no siendo consciente. La sabía, pero no era consciente, no tenía, no sé, me había despertado eso de luchar contra eso, ¿no? Que Dios nos manda a luchar contra eso. En el Señor, en el Espíritu, no en nuestra fuerza. Por lo tanto, cuando dice no dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Saben una cosa, hermano? Hay a lo que se llama, lo que es la doctrina de la gracia, que la doctrina de la gracia encierra la salvación. ¿Y saben una cosa que es lo que tiene la doctrina de la salvación? Que es como un pulpo. Que todos los tiene tentáculos, que todos los tentáculos abarcan todas las doctrinas que enseña la Biblia. Si tú no entiendes bien lo que es la doctrina de la salvación, es decir, la doctrina de la gracia, es cuestión de tiempo de que va a haber áreas doctrinales en nuestras vidas que van a ser afectadas. Porque una de las cosas que enseña, entre tanto, la doctrina de la gracia, es la gloria de Dios, la soberanía de Dios, con la incapacidad del hombre, la impotencia del hombre, para poder llegar a ser nada. Y en ese matiz es donde Dios se mueve. Pero el hombre, todavía queremos ser como Dios, intentamos nivelar. Y cuando queremos nivelar esto, ¿qué es lo que crece aquí? La religiosidad.
Porque yo puedo aprenderme al dedillo todas las reglas, normas, preceptos, estatutos, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Se acuerdan de Colosenses? No coman, ni aún beban. Habla de comida, que tiene cierto culto, ¿sí? de reputación, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne, porque la carne es la carne, y la carne solo se puede sufragar, puede ser confrontada con el poder del Espíritu, no con la sola letra que los israelitas estaban muy acostumbrados y demás. Miren, por ejemplo, en Marcos 7, 5, 7 dice, fíjense lo que estos religiosos le dicen a Jesús. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con las manos inmundas. Y respondió él, le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y yo, cuando leo este versículo, lo veo muy evidente. Pero no es tan evidente cuando a lo mejor yo, como pastor, en algún momento, Dios quiera que no, pueda caer en el error de estar poniéndole moldes a los hermanos, moldes sagrados, moldes santos, pero un molde que Dios me dice, a ti nadie te mandó a poner moldes a nadie, de formas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por mucho que le sirva a Dios, que tenga momentos de oración, que le busque y demás, de nada servirá si hay legalismo en mi vida, si hay un espíritu legalista y si no hay una vida espiritual de renovación constante en mi vida. Me estaré engañando a mí mismo. Y lamentablemente eso repercutirá también a los que me oyen. ¿Amén? Por eso la imperiosa necesidad que tenemos los pastores de estar renovándonos. Y la renovación no viene de otra manera que no es por medio de la palabra de Dios. Como el mismo Colosenses 3:10, Pablo le dice, y vestido de nuevo, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por lo tanto, de lo que Dios siempre apunta para tu vida y la mía, hermanos, ¿sabes cuál es? Que seamos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, perfectos. Y uno dice, wow, perfecto, es lo que se dice aquí, perfecto, no hay nadie, solo Dios. Pero sin embargo Jesús dijo, ser perfecto como vuestro Padre que te lo siempre es perfecto. Entonces, lo que pasa es que perfecto es madurez. Ser maduro, como hablábamos en Hebreos, ¿verdad? Que las palabras obvias son para los que han alcanzado perfección, madurez. Entonces es importante, hermano, primero que nos empapemos de la palabra de Dios, que tengamos hambre, que no haya ese síntoma, esa anomalía de la falta de hambre por la palabra de Dios. Pero también, hermano, asegurémonos de que nos estamos alimentando bien, ¿sí? De que somos guarnecidos por Dios y que somos. Miren, dice, por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que es hebreo, se lo está diciendo. Y a esta gente, esto yo cuando me lo aplico, yo hago mis propias lecturas mías, pues yo me conozco. Y yo sé el trato que yo tengo, la relación y el trato que yo tengo con Dios. Y yo sé el Señor cuando a mí me tira, de dónde me tira de las orejas, qué área de mi vida yo tengo que tal y cual. Entonces yo hago una lectura y digo, el día que yo no me acerque confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, porque vivo en la gracia, por eso, versículo 9, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que como dice el versículo 10, tenemos un altar, el cual no tienen derecho a comer lo que sirven en el tabernáculo, está hablando de los levitas. ¿Cuál es mi altar? Mi altar es la gracia de Dios. Es el que yo me inclino de rodillas y le digo, Señor, te necesito en mi vida. Y aquí hay otra cuestión, ¿sabes? Yo reflexionaba justamente esta semana, nunca lo había pensado. O posiblemente se me pasaba por la mente, pero nunca lo había reflexionado. Yo creo
creo, esto es algo mío, que el hombre, el ser humano, debido a la caída, escuchen esto, debido a la caída, debido a estar fuera del Edén, el Edén es el clímax perfecto espiritual de Dios, en el que Cristo, ¿sí?, es el árbol de la vida, que emana, que da fruto a las naciones, etcétera, etcétera, y nos alimentamos de ese árbol, pero no conocemos otra cosa más que el árbol. Estamos fuera del Edén, y debido a la caída, yo creo, en conclusión, llegando a una conclusión, que la buena vida, la muy buena vida, no es beneficioso para él. Yo creo, no es beneficioso para nada. Te anestesia, y por esa anestesia muchos son indiferentes a las cosas de Dios. Te hace vivir una realidad que no es realidad, porque eso es toda una cortina de humo, porque no nos afecta cosas que nos deberían afectar. Hay una sobreprotección humana, carnal, que no viene de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque ¿para qué voy a ir a la fuente de vida? ¿Para qué voy a ir al árbol de la vida si yo tengo otro árbol que me está alimentando? Y que es el mundo que me está dando lo que yo necesito. Y yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo viven estos misioneros que se van? No se van de misioneros a Alemania, Dinamarca, no. Se van a África, una hambruna. Yo he visto vídeos, hermano. Porque una cosa es imaginarlo, otra cosa es verlo en la pantalla, pero yo nunca lo he visto en la realidad, ¿sí? Pero ver, hermano, que gente te sirven de comida porque te quieren honrar y te dan lo mejor que tienen, que tú y yo no lo comeríamos ni aunque nos estén torturando, por decirlo de alguna manera. Las moscas. Entonces, y ver los misioneros con un gozo, con ganas de servir a Dios y conociendo el poder de Dios. Esos no son religiosos, la ritual. Nosotros conocemos la religión ritualista, ¿verdad? Que cargada de dogma, tradiciones humanas, y mira lo que terminó siendo un cementerio. Un cementerio. Y nosotros no estamos exentos de caer. Y en cierta manera, aunque tenemos el Espíritu, podemos al Espíritu hacerlo a un lado en nuestra vida. Y yo siempre oía yo de decir, que algunos decían, en las iglesias, en muchas iglesias, si el Espíritu Santo se fuera, seguirían haciendo exactamente lo mismo. Pensando que Dios está y que están honrando a Dios, no, exactamente lo mismo. Porque nunca contaron con el Espíritu Santo. Siempre contaron con las habilidades humanas. ¿Sí? Entonces Dios se fue apartando. Entonces, pero tú la ves y tú dices, a ver, búscame un defecto. No, que vos son ortodoxos. Wow, ¿cómo enseñan la palabra? Es que no se equivocan en una. Pero ese pueblo de labios honran vanamente a Dios porque no conocen y han dejado de conocer el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra. Por eso, hermanos, qué curioso, porque miren, cuando dice, sabe que la palabra en griego para vianda, que es comida, es broma. Y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con la broma. Pero curiosamente, cuando nosotros no nos alimentamos, y yo lo parafraseo irónicamente, si no te alimentas de los nutrientes de la palabra de Dios, te vas a alimentar de bromas. Va a ser una broma de lo que te van a... Entonces, y esto me lleva a pensar de que cuando la palabra dice la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la vida eterna. O sea que yo para ir al infierno tengo que pagar. Pues claro, ¿quién te ha dicho que no? Y te van a pagar, a ti te van a pagar por la labor que has realizado para ir al infierno. Qué curioso, ¿verdad? Te van a pagar, te van a decir, esta es tu paga.
por la labor que has venido realizando, olvidándote de tu Dios. Pero Dios te dice, este es mi regalo que yo te doy de vida eterna, ¿no? Que es Jesucristo. Bueno, hermanos, miren lo que dice Mateo. Quiero que me acompañen a Mateo 21. ¿Saben una cosa? A mí, por el contexto, por lo que estamos viviendo y por lo que uno oye y demás, a mí hasta ya, no sé si les pasa a ustedes que no me gusta mucho llamarme evangélico. Está bien, somos evangélicos y deberíamos ensancharnos el pecho, ser evangélicos, pero hoy evangélico ya es cualquier cosa es un evangélico. Porque entonces el conocimiento que se tiene de evangélico ya no es protesta, es otra cosa, no es protesta. Pero ¿sabe lo que suena? Suena a institución religiosa. Suena a institución religiosa. Para que le guste como para que no. Pero si tú dices, yo soy seguidor de Cristo, fiel de Cristo, amo a Cristo, sí. ¿No? Cristiano. Amén. Entonces, la cosa cambia porque huele a pureza. Huele más a humano que a otra cosa, ¿no? Pero bueno, miren lo que dice Mateo 21. Y esto lo dijo Jesús y se lo dijo a los fariseos. Dice, bueno, vamos a leer el 42 para entender un poquito el contexto, ¿sí? Para que ustedes dicen, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores, y me detengo aquí, recuerden que hebreo, una de las palabras que más se menciona es oír. Y que cuando dice, de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí no está hablando de que el cristiano puede caer y perder la salvación. Aquí está hablando que el judío que se justifica por medio de la ley, a Cristo no le fue suficiente, por lo tanto ha tropezado con la piedra de tropiezo, roca de caída que hace caer. Entonces de la gracia, que es Cristo, habéis caído porque la roca es Cristo y uno cae de la roca. Ahora, ha venido a ser cabeza del ángulo, Cristo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto, aunque lo que la palabra está diciendo aquí concretamente es que se está refiriendo a los fariseos, a los judíos que se creían del pueblo de Dios y demás, y que el Dios mismo hecho carne diga, no, vosotros ya no sois el pueblo de Dios. Pero ¿cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Puede darse el caso de que Dios, ese llamado que ha tenido en mi vida, de que Dios quiera que le sirva en ministerios específicos, Dios se lo dé a otro? Porque hermano, por eso Pedro le dice, procurad ser firme en vuestra vocación y elección. Porque haciendo esto, nunca haréis jamás. Y yo la pregunta que yo hago, una pregunta clave, ¿estamos firmes en nuestra vocación y elección? ¿Tú sabes por qué Dios te salvó? ¿Sabes cuál es el rol que tú tienes? Lo señalo a vosotros porque yo sé, yo sí sé. Yo les pregunto a vosotros, ¿sabéis realmente cuál es vuestra vocación y elección de parte de Dios en nuestra vida? Para la que, y luego lo vamos a ver porque no tenemos ciudadanía aquí, lo tenemos en el cielo. ¿Para qué tú estás todavía aquí? ¿Para qué? Pagar impuestos, pagar esto, trabajar para. Y esto a todos, ¿eh? A todos nos ha venido alguna vez y si no, estamos todavía en ello. Y si no, y que no lo ha pasado, posiblemente lo vas a pasar porque vivimos en un sistema que nos pintan como que se puede sustituir a Dios por ello y que estamos ahí. Y que eso es lamentoso porque nos roba la vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa paz, ese gozo, esa sencillez de corazón de decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero en escasez ¿cómo sé vivir? Con gozo, con alegría, en paz. Yo no necesito esto, y sí, lo tengo, bueno, pero vivimos en una corriente que te empuja, y uno tiene que mirar, y tiene por lo menos hacer algo, es decir, lo que no vamos ahora a vivir como una hippie, ¿verdad? No estoy diciendo esto, hermano, ¿sí? Estoy diciendo que yo,
el estándar de vida que tengan, que para algunos será normal, para otros será bah, y para otros será wow, da igual, pero que mi estándar de vida apaga la vida espiritual. Apaga la vida espiritual. Son bates de agua que van tirando a mi vida espiritual. Porque el día que yo en algún momento no acuda a Dios, en el día, por alguna cuestión, posiblemente sea porque ya esa área ya está siendo cubierta por el sistema. Y esto es un poco lo que hablaba el domingo pasado en la predicación. Bueno, la cuestión, hermanos, que estos fariseos, y a mí me gusta cómo Dios los trataba. ¿Por qué? Porque, querido hermano, dentro de nuestro interior tenemos esto que esta religiosidad que tenemos, tienes que luchar con ella, contra ella. Primera de Pedro 2.5, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuáles son las tres áreas espiritual, de vida espiritual que el cristiano tiene? Que hablamos en Primera de Pedro 2.5. Vosotros, dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para rendir sacrificio agradable a Dios por medio de Jesucristo. Soy templo del Espíritu Santo, soy real sacerdocio y os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Por lo tanto, yo alguna vez he dicho, y lo he oído, y hay que rectificar cositas, puntualizar, hermanos, miren, Dios, no te creas que Dios va a hacer la obra a pesar de que uno viva como le da la gana. Uno dice, yo soy vago, yo no me esfuerzo y más, pero ya Dios hará la obra. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Filipenses? No sé, que comenzó la obra la continuará hasta el día de Jesucristo. Ya Dios hará lo que tenga que hacer. Y a lo mejor Dios está a 2 kilómetros, aquí estoy, no te olvides de mí, ¿no? De Dios no. Porque Dios quitará de mí y se lo dará a otro que produzca los frutos de él. Y yo seré salvo, claro que seré salvo, porque Él lo prometió. Pero miren lo que dice más adelante, porque todo tiene sentido, todo. Cuando en el día dice tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer lo que sirve en el tabernáculo, está diciendo, querido hermano, que justamente esos levitas que entraban no tienen derecho a ellos, porque ellos ya se justifican, ellos ya tienen su medio de llegar a Dios. Pero nuestro medio de llegar a Dios es tu comunión con Cristo todos los días. Es todos los días el que tú siembras para el Señor. Y aquí, el 11 y el 12, explica algo que es interesante. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, el holocausto. Es decir, los animales, esos cadáveres horrendos, no podían tocar el santuario, aunque eran sacrificados en el altar, pero eran quemados fuera. ¿Y qué nos indica esto? ¿Sabes lo que nos indica esto, hermano? O hacemos morir lo carnal en nuestra vida. Mire, cuando Pablo en Romanos, que lo nombramos muchas veces, os ruego que presentéis vuestro, está haciendo una alusión a este sacrificio que se hacía en el altar. Solo que ahora ya no es el animalito que está ahí, ahora eres tú, soy yo. Pero que sepa, yo tengo que saber, que mi carnalidad jamás va a convivir con lo santo y lo sagrado de Dios. No hace alusión a quemar, pero sí a morir y a hacer. No va a convivir. De ahí cuando el Señor le dice a Jeremías, separa lo vil de lo precioso. Sepáralo. El día que tú lo separes, tú serás como mi boca. Pero mientras tú convivas con el pecado y convivas con lo que... es que este sistema me relaja tanto que no me di cuenta que estoy viviendo. Son pecaditos de la hombre. Y como dice el bueno, y lo perdona todo. Mira, y aquí estoy. Entonces Dios dice, vale, pero no te voy a usar. Tú no vas a ser mi boca. Tú no vas a ser un instrumento de honra para mí. Tú vas a ser algo así como tu fuego. Pero yo, como le dijo a Isaías, cuando le dice, hablando del rey David, dice que
Llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. ¿Sabes lo que Dios te honre? Y usándote como instrumento de honra en sus manos. Solo esto que acabo de decir puede hacer algo en el corazón a aquellos que realmente aman a Dios. Lo que le aprecian a Dios por algo que Dios hizo en su vida. Posiblemente sea algo, una opción o sea algo, pero solo Dios lo sabe, ¿amén? Solo Dios lo sabe. Dice que aquellos cuerpos, dice versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sabe qué significa eso, fuera de la puerta? Hermano, ayer yo decía en el pensamiento de la boda, les decía a Gerardo y a Estefi, les decía que huyeran de la filosofía de este mundo que trata de imponernos una forma de ver como que el matrimonio es cualquier cosa. Es la unión de dos gatos, un gato con un perro, un coche con una casa, dos hombres, dos mujeres, el otro está. Y eso para mí no me alarma tanto, lo que me alarma cuando el cristiano dice, amén. Pero, de la misma manera, cristianos que amamos a Dios, huyamos de la religiosidad, huyamos de los dogmas, de los preceptos. Hay iglesias que viven a golpes de estatutos, porque al carecer de vida espiritual, es que ellos tienen que tener algo de orden. Algo de orden tienen que tener, y yo no estoy en contra de los estatutos. Nosotros tenemos unos estatutos internos que modelan y regulan ciertas áreas de convivencia aquí en la tierra. Porque yo este pasaje yo lo he titulado un organismo vivo, ¿sí? Pero la iglesia es un organismo vivo como también es una institución religiosa. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar bien establecida en la tierra, pero bien conectada con el cielo. El día que se desconecte del cielo, solo será una institución religiosa, que por eso Constantino lo tuvo tan fácil. Lo tuvo facilísimo, él no tuvo que hacer nada más que como los toros en el San Fermín. Abrí la puerta, ya fueron todos. Y me temo que estemos viviendo lo mismo hoy. El diablo abre la puerta y levantó allá. Por falta de discernimiento, de separar, de juzgar, de ordenar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Esa falta de capacidad que lamentablemente tiene la iglesia. Quiero que me acompañen, yo voy terminando, hermano, no se crean que... Vamos, aunque me queda media hora más todavía. En mi reloj me queda mucho. Los que me aman se sonríen, los que no me aman, y algunos me sonríen. Pero eso también es amor. Gloria al Señor. Miren, ¿saben qué? Nosotros estuvimos hace unos domingos atrás hablando de... Qué linda la libertad que Cristo nos da. Podemos entenderlo un poco más, nadie dice nada. Miren, lo voy a leer rápido, pero entre todo esto que voy a leer, se va entrelazando un concepto, hermanos, que tal vez nosotros no lo barajamos. Pero ¿qué es lo que el sentido del texto quiere decir? Miren, lo voy a leer rapidísimo. Y me voy a detener en algunos versículos para puntualizar. Miren, Romanos 8, a partir de 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la religión, conforme al Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la religiosidad del pecado y de la muerte que me llevaba a la muerte. Algunas voy a parafrasear, ustedes ya conocen el texto. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, recuerden que la ley es santa, que convierte el alma, amén. Pero cuando la ley no la entiendo y la trato de aplicar en mi fuerza, eso se convierte en muerte. Además, la ley me condena. Condena. ¿Por qué condena? Porque ahí es una muestra de, hermanos, de que algunos dicen, a ver, Dios es soberano, poderoso, nos salva, pero nosotros aportamos el 1%. Si tú y yo aportáramos el 1%, entonces la ley ya no nos mataría.
nos mataría un 99%, porque hay 1% que la ley la estamos cumpliendo. Pero ¿qué dice la ley? Dice que el que no cumple un punto de la ley invalida toda la ley. Tú puedes ser perfecto, intachable en todo, pero te puedo asegurar que no en todo. Habrá un punto que tú vas a invalidar la ley. Y eso, al infierno, como venga de cabeza. Por lo tanto, eso que te vale algo el 1%, el 2%, no te vale de nada. Pero no hay un porcentaje. La Biblia no habla de porcentaje. La Biblia habla de que el único santo, 3 veces santo, es Dios. Y el único pecador que merece el infierno es el hombre. Y que si somos salvos es porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y todo el plan salvífico nace del corazón de Dios. Entonces yo, sí, Señor. Amén. Toda boca se cierra. Y no, pero sigue diciendo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por contra la ley por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que acabamos de leer, fue crucificado, sí, fue en el campamento, su sangre derramada, un sacrificio vivo, pero fuera del campamento. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, conforme a la ley mosaica, conforme a la religiosidad, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, religiosos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso, hermanos, nuestra mente tiene que ser renovada espiritualmente, pensar cosas de Dios. ¿En qué pensamos a lo largo de nuestras vidas? Yo te puedo asegurar, hermano, porque esto puede ser por un hábito, Yo no hay un segundo del día que no estoy pensando en el Señor, ni un segundo. Yo estoy conduciendo y estoy con la palabra con el Señor. Y entonces no te creas que todo teología, ¿no? Porque también me ha introducido cuando el Señor me está metiendo un y que voy conduciendo las orejitas abajo y está el Señor. Eso es parte de la vida espiritual. Cuando el Señor te está redarguyendo, te está poniendo sí, necesitamos eso, hermano. Bueno, sigue diciendo, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿ves? Jesús que viene a decir, muchachos, vosotros no, ninguno puede, ni uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ley. Pero yo, sí, porque no tengo pecado, por lo tanto yo me hago cargo del tema. ¿Sí? Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es decir, los religiosos no pueden agradar a Dios. El dogmático, el legalista, el que te dice, el que tal, el que tú lo ves, hasta que intachable y todo. Bueno, si el Señor dijera, corriera el velo y nos viéramos tal como realmente somos, nos humillaríamos delante de la presencia de Dios. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sacrificio. Porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Por lo tanto, miren, ese día que hubo un cambio en tu vida y en la mía, que dejamos de ser una mera criatura y pasamos a ser hijos de Dios, que sepa que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Que a partir de ahí, ¿por qué nacemos una novedad de vida? Porque ya no vivo yo, porque ahora me empiezan a venir a la mente un aluvión de palabras, de bálsamo, de consejo, y de parte de Dios, y ya no soy el mismo. Versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se acuerdan de lo que hablaba de la segunda resurrección? 2 resurrecciones. Si habéis muerto con Cristo, dice, y luego dice, porque si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Que antes de seguir, el versículo 10 cuando dice, tenemos un altar, ¿cuál es nuestro altar? Hermano, que nosotros ya nuestro altar es el de los cielos. Es que yo tengo que buscar las cosas espirituales que Dios me promete en su palabra. Y yo no puedo seguir viviendo en lo terrenal. Y sigue diciendo, mira, vamos a saltar y vamos al versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿ves? Primero hablaba del que no tiene el Espíritu, la morada, no es de él. Pero, a ver, ¿qué palabra clave acabo
de leer en este versículo 14. A ver si podéis entender. Porque todos los que son guiados. ¿Se acuerdan las tres características o las tres bendiciones de Dios para la vida de un cristiano? Provisión, dirección, protección. Entonces, la dirección es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y yo digo, el Julio dice, pero es que yo esto lo veo claro. Es que en la iglesia hay que hacer esto. Y que nosotros, y además no estoy atentando con nada que sea algo humano. Y el Señor dice, no, es que no. Porque yo soy Dios y yo soy un Dios de renovación. Y lo que tú hiciste hace un mes atrás y que fue bueno porque yo ahora ya no es así. Entonces, por eso nosotros necesitamos alimentarnos de la fuente. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba. ¿Sabes cuál es el problema de la religiosidad? Que infunde temor. Pero no un temor referente a Dios, un miedo a la vida. Yo he estado en iglesia, he estado en lugares donde uno no peca, no por amor a Dios, porque vas a ofender a Dios, sino por evitar el infierno. Porque saben, ellos creen que hay un montón de cristianos que se van a ir al infierno, hijos de Dios. Hijos de Dios en el infierno, no vale, filosofía. Pero miedo. Gente mayor, yo he visto gente mayor llorando como niños, porque se veían ya en el infierno. Ahora, eso es temor de Dios, ¿no, hermano? Eso es miedo pavoroso de ir al infierno, en la mucha conciencia y mucha molestia. Quien añade ciencia añade dolor. Y esta gente, en su mala teología, eran mal conscientes de que ellos iban a ir al infierno. Eso es el peor calvario que hay. Peor que el ser del mundo mismo. Porque la persona del mundo no es consciente de dónde va. Y como me decían a mí en el ejército, hermano, no, soldado. Bueno, soldado. Somos soldados de Cristo. Soldado, prepárese para la guerra para que no le sorprenda el disparo. Es una filosofía un poco así. Entonces el cristiano se debe preparar para que no te sorprenda el disparo. Porque no te voy a decir una cosa, el diablo te va a disparar. Y que si tú y yo creemos, yo controlo. Prepárate. Cuestión de tiempo. ¿Sí? Entonces, hermano, que dice, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Saben cómo relacionan religiosos? Esclavos. Por eso necesitan normas y preceptos. Esclavos de concupiscencia. Dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Cristo son hijos de Dios. Perdón, versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de... Bueno, en fin, esto es abuelo de pájaro. Pero nos hace ver, entre tantos pasajes que hay, cómo constantemente la iglesia tiene que luchar con aquello que es bueno, pero no viene de Dios. ¿Puede haber algo bueno que no venga de Dios? Y Dios nos da su gloria, no comparte su gloria con nadie. No la comparte con nadie, hermano. Y yo lo sé en carne propia lo que es eso. Y he aprendido bien la lección, hermano, de humillarme ante la presencia de humillarme. Julio, te conviene que te humilles delante de mí. Porque yo te amo, y yo al que amo castigo, y te voy a dar un rapapolvo si no te humillas delante de mí. Y si tú crees que controles, yo te voy a demostrar que no controlas absolutamente nada. Que si no fuera por mi gracia, tú ni te comes, estarías tú en tu país, no hubieses salido de tu país, estarías perdido, tirado por él, ¿viste? Saber cómo y dónde. Y da la gracia de Dios actuando en mi vida, en nuestras vidas. Miren, seguimos leyendo. ¿Qué dice? Ahora viene un consejo. Salgamos pues a él, fuera del campamento, fuera de la institución religiosa férrea, fuera, huye de eso, sal al encuentro. Pero al encuentro de ¿qué Jesús? El Jesús victorioso, el Jesús que te ama, el Jesús que te va a dar palmadita en la espalda. No. Miren. Salgamos fuera del campamento. ¿Llevando qué? Su vituperio. Llevando su vituperio. ¿Por qué? ¿Por qué el encuentro personal con Cristo es cargar la cruz?
el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque si yo, durante toda la vida, he estado a espaldas de Dios, viviendo de X forma, y hubo un momento en el que Dios se presenta, y te puedo asegurar que cuando Dios no se presenta no te pones tú, ¿qué tal Jesús, colega? Viene yo, aquí tengo que ver. Nos pasa como le pasó a Pedro cuando dice, echa las redes allí. Y Pedro, yo soy pescador, echo las redes. Ya, yo lo obedezco porque Jesús, no, echa la red, vio que la barca se hundió, ¡ay, Señor! Se arrodilló y adoró. El hecho es, hermano, que cuando dice, salgamos a la puerta, al encuentro, llevando su vituperio, ¿sabes por qué, hermano? Porque en el momento que somos librados y libertados del yugo de esclavitud del pecado, automáticamente tú no sales, tú no es como que estás encerrado en una casa y sales en un jardín floreado, con pajaritos, que da ruido de fondo, no. Tú sales a un campo de batalla en donde Dios te dice, aquí la tierra, eso se ve en el cielo, el arco iris, aquí tú sales de estar intoxicado en tu propia casa ahí, envenenado y demás, yo te rescato, te saco, pero ¿a dónde te introduzco? A un campo de batalla, de guerra. En donde el cristiano se tiene que poner la armadura de fe, la armadura de Dios y pelear ¿qué? La buena batalla de la fe, no es relajamiento. Posiblemente nunca haya relajamiento, ni siquiera en el cielo. Porque se creen que muchos que adorar es cantar y cantar y cantar. Adorar es servir, hermano, vamos a servir a Dios. ¿Cómo será aquello? Yo tengo ganas de servir a Dios. ¡Wow! Tengo ganas de servirle en el cielo, servirle. Porque le amo, porque le amo. Y así que dice, mediante su, y dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la nueva Jerusalén. Y el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre, escucha, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, no puede ser de otra manera, por medio de Él, sacrificio de alabanza. O sea que alabar es sacrificarse. Sí. No estoy hablando de cantar, aquí alabar no está hablando de cantar. Y os voy a decir, no sé si ustedes se acuerdan, cuando un día, bueno, esto es así, hay 3 áreas o 3 niveles que incluso el mismo tabernáculo de Moisés lo muestra de muchas maneras este principio: la gratitud, la alabanza y la adoración. Miren, ¿qué es la gratitud? Es la respuesta de lo que Dios hace. Dios te salvó, hay gratitud. Entonces, ¿qué? Gracias por lo que me diste, gracias por la sanidad, gracias por lo que has hecho. Pero cuando hay gratitud, porque hubo un encuentro personal con Cristo, automáticamente hay alabanza. ¿Y qué es la alabanza? Es la respuesta de lo que Dios es. Yo no le alabo por lo que Dios hace, yo le doy gracias por lo que Dios hace, pero yo le alabo por lo que Él es. Señor, eres grande, eres maravilloso, eres misericordioso, te alabo, te amo, fruto del labio que confiesa su nombre y que de la abundancia del corazón habla la boca. Después de todo esto que venimos leyendo, que, miren, acordaba de aquellos dirigentes, aquellos que les guiaban en la palabra, cuál fue su consecuencia después de muerte, que dejaron la palabra y gracias a ellos tenemos hoy la palabra, ¿verdad? La sana doctrina de la fe, ¿no? Luego que sepan que Jesús es el mismo ayer, que no hay otro evangelio, no hay 2, 3, 4, 5 evangelios, hay uno. Y que luego posteriormente ellos dicen, bueno, hermano, nosotros ahí tenemos un altar que no pueden participar los religiosos, nosotros sí.
Entonces salgamos al encuentro con Jesús, llevando su vituperio, cargando, ¿sí? Y peleando la buena batalla de la fe y demás. ¿Por qué? Dice, porque no tenemos ciudad permanente aquí, sino que buscamos el porvenir. Así que, después de todo esto, ofrezcamos a Dios. Y esto, hermano, es bueno enfatizar. Ofrecer siempre. Palabras clave. Ofrecer siempre. 1. 2. Por medio de Cristo. No, yo no soy soldado a mi propia expensa. Yo soy soldado porque Cristo me alistó en su ejército. Y Él me armó con las armas, con la armadura y las armas espirituales. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, entonces yo me armo, yo soy soldado de Cristo y demás, y ¿qué pide? ¿Qué demanda Dios? Pero no como una ordenanza. Presta bien atención en esto, hermano. Dios no nos ordena, hermano, hijo mío, adórenme, alaben mi nombre, levanten su mano en señal de dependencia, humíllense, venga por favor, no, hermano. ¿Sabes que los requerimientos de Dios vienen como consecuencia de un acto previo de Él? Dios no espera menos. Dios no espera menos de todo lo que Él ha hecho y hace en nuestra vida, no espera menos. Cuando le damos menos, se cumple el principio espiritual de que le estamos robando a Dios. ¿Y qué es lo que le estamos robando a Dios? ¿Diezmo y la ofrenda? No, le estamos robando su gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no, hermano? Por lo tanto, el versículo 15, para concluir, cuando dice, y ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Luego, ¿verdad? El hacer el bien, no me acuerdo, pero ya vienen cuestiones prácticas. Pero estas cosas son cuestiones espirituales, que es la que nos distingue, hermanos. Saben que, así como se suele decir que el mundo no está dividido en gente buena y gente mala, sino gente arrepentida y gente no arrepentida. De la misma manera, cuando uno dice, es que mi iglesia, en cierta manera, miren, un aspecto sectario es cuando dicen, es que mi iglesia es la verdadera, o mi religión es la verdadera. Nosotros no decimos eso ni de lejos, hermano, porque aquí el único verdadero es Cristo. Y Cristo, el que está en Cristo, mire cada uno cómo esté, si está en la verdad o no está en la verdad, ¿sí? Pero en nuestro más foro interno podemos pensar, si está en mi iglesia de sana doctrina. Y aquella no. Y alguna vez podemos llegar a pensar, ¿sí? Pero cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Porque con esto quiero concluir. Porque quiero dos cosas. Los hermanos que de alguna manera y a través de los medios que sean, estamos predicando la palabra de Dios, ya sea a través de una predicación dominical o a través de las redes. Aconsejo que la mejor arma para contrarrestar los ataques del diablo y el avance del reino de las tinieblas y hacer que el reino de Dios crezca, ¿saben cuál es? No condenar ni juzgar a los que enseñan mal, sino simplemente no cansarnos de enseñar sanamente la palabra de Dios. Sin apuntar a nadie, simplemente sana doctrina. Porque te voy a decir una cosa. Cuando yo no me meto con nadie, aún más, ni siquiera les conozco, y aún más, ni siquiera viven en mi misma ciudad, viven en otra, y están hablando barbaridades, yo tengo que considerar dos cosas. Primero, que esa situación Dios la permite. Y yo no sé quién para venir con una tijera y cortar con eso. Si Dios permite a esa gente que les vaya, que les estén comiendo la oreja, como se suele decir vulgarmente, problema de ellos. Pero si yo lo digo, Señor, yo te pido en tu nombre, que cuando yo salga de la red yo voy a hablar tu palabra. Y yo sé que va a estar regado de oración. Y yo sé que va a estar respaldado por ti porque es tu palabra. Yo solo te pido lo que tú le dijiste a Isaías, que tu palabra no volverá vacía. Entonces yo predico. Nada, sin juzgar, sin condenar. Y esto yo lo he aprendido, yo no era así antes.
que fulano, no, porque la Biblia dice que Pablo habló del Alejandro que me dejó y que el otro, pero era el apóstol Pablo. Dios me manda a centrarme a predicar a tiempo y fuera de tiempo, y nada más. Y lo demás se lo dejo en las manos del Señor, que le haga lo que le entienda. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, te bendecimos en esta mañana. Queremos darte gracias, Padre, porque como hemos cantado incluso, se ha dicho, de que hay una paz en nuestro corazón y un descanso de tu pueblo, Dios, porque tú nos has dado descanso gracias a tu cruz, Señor. Pero que ese descanso nos sirva, Señor, para acomodarnos y vivir una vida, Señor, totalmente alejado o ajeno a tu interés, porque tú mismo nos dijiste, Señor, que entreguemos nuestras cargas, pero que también llevemos nuestras cargas, que es la tuya. Llevad mi yugo, dijiste tú, Señor, porque ligera es mi carga. Por lo tanto, Señor, queremos llevar tu carga, queremos pelear la buena batalla de la fe y no queremos ser arrastrados, Dios, por este mundo. Quita de nuestra vida toda comodidad, todo lujo, todo bienestar, si hace falta, porque cada vez que yo me echo la mirada hacia atrás y cada vez que tu iglesia ha sido fuerte, o la historia real de la humanidad ha sido siempre de esfuerzo, de lucha, de hambruna, de trabajo, de luchar, de guerras constantemente, y es cuando el hombre era muy fuerte espiritualmente. Ahora el hombre es muy endeble, muy débil, tan débil, Señor, que incluso podría competir con un niño, Señor, en su desarrollo y madurez espiritual. Y eso solo está ocurriendo ahora, por el sistema de vida que llevamos. Ayúdanos en esto, Señor, porque no sé si es tan peligroso o peor que aquellos que están padeciendo persecución, Señor. Mi Dios, que realmente huyamos de la religiosidad, cayendo porque te hemos hecho un lado a ti, Señor, y bendícenos siempre con tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.